Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnas del primero medio. En este brevísimo video correspondiente a la última sesión del módulo 2, repasaremos algunos aspectos referentes al ensayo histórico. ¿Ok? Como ustedes saben, la evaluación de vuestro trabajo en el módulo 2 consistirá en que ustedes me escribirán un ensayo histórico sobre alguna pregunta interrogante histórica, de carácter obviamente histórico este ensayo, sobre los inicios de la República en Chile. ¿Ya? Me han llegado muy pocas preguntas de posibles hipótesis, así que yo imagino que ya tienen sus preguntas y ya están haciendo su ensayo. Entonces, bueno, diremos que el ensayo histórico es un texto de carácter argumentativo, ¿ya? Es un texto en el cual ustedes tienen que exponer alguna idea personal, una interpretación personal sobre algún, en este caso, evento histórico, ¿ya? Un ensayo puede ser acerca de algún problema que aqueje a la sociedad actual, un ensayo puede ser acerca de algún elemento de cualquier tema, en verdad puede ser, ¿ya? El ensayo histórico importa que ustedes propongan una pregunta histórica, ¿ya? Y ustedes tienen que entregar argumentos en base a los documentos o las fuentes, ¿ya? Más tarde hablaré de las fuentes. Entonces, ustedes entregan ideas personales en base a este conocimiento histórico que ustedes han levantado al revisar las páginas del libro y otras fuentes, otros libros, páginas de internet y el material que dispongan. Es una interpretación personal, una manera de exponer el propio pensamiento, ¿ya? El ensayo histórico es una herramienta para desarrollar el pensamiento. Por lo tanto, es muy importante que ustedes comprendan que en la vida las personas que prosigan estudios, ¿ya?, universitarios, el ensayo se lo van a encontrar más de una vez. Por lo tanto, igual es importante que vayan habituándose a esta manera, ¿ya?, el ensayo histórico. Respecto de las formalidades o las partes, si bien el ensayo tiene la característica de que es libre, es decir, nadie puede decirle a usted sobre qué escribir, porque de eso se trata, de que ustedes expongan su propia interpretación. Por lo tanto, si bien es libre, tiene ciertas partes, estructuras que lo uniforman, ¿ya? Y bueno, esas partes son principalmente 4, ¿ya? La parte 0, es decir, 5. 0, 1, 2, 3, 4. La parte 0 es la portada, ¿ya? En la portada ustedes ponen vuestro nombre, de qué se tratará el ensayo, cuál es la pregunta histórica, los datos de edición, digamos, en el caso de que este ensayo, por ejemplo, ustedes lo publicaran en alguna imprenta, o tendrían que poner, no sé, Quillota, junio del 2020, ¿ya? Los datos de edición, cuándo se hizo y dónde. Eso va en la portada, ¿ya? Su nombre, cómo se llama la pregunta histórica que ustedes eligieron. Luego vienen 3 partes, después de la portada, 3 partes que son la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción, ustedes exponen cuál va a ser su idea principal, el propósito que ustedes van a buscar conseguir en la elaboración de su ensayo histórico, ¿ya? Entonces, ustedes en la introducción presentan la idea principal. En este ensayo yo hablaré de tal y tal cosa, ¿ya? Luego, el desarrollo es cuando ustedes se dan a argumentar, ¿ya?, en base a las ideas que sustentarán su ensayo, ¿ya? Aquí no se trata de poner opiniones
sin sustento, digamos, histórico. Es un ensayo histórico, por lo tanto nos tenemos que referir a las cosas que ocurrieron, ¿ya? De nuestro pasado histórico chileno, ¿cierto? Entonces, en el desarrollo, por ejemplo, si usted en la introducción me dijo, mi tema versará sobre tal elemento, por ejemplo, en la Guerra Civil de 1830, los vencedores de esta contienda triunfaron porque contrataron soldados mercenarios, por ejemplo, en base a 3 argumentos. Bueno, en el desarrollo ustedes desarrollan estos argumentos, ¿ya? Idea número 1, argumento número 1, lo explican en base a tal documento histórico que lo sustenta, ¿ya? Argumento 2, argumento 3. Cuando ustedes ya han explicado, ¿ya? Y sustentado su idea principal que presentaron en el desarrollo, perdón, en la introducción, ustedes van a llegar a la finalización de su ensayo, ¿ya? Y esta es la parte llamada conclusión, en donde es una especie de resumen. En este ensayo hemos podido ver que yo me hice tal y tal pregunta y ustedes hacen una especie de resumen. También en la conclusión ustedes pueden poner si las ideas que ustedes, los argumentos que ustedes propusieron para el ensayo demuestran o sustentan su idea histórica, o bien no. Puede ser que ustedes me digan en la conclusión, finalmente, si bien la pregunta histórica fue desarrollada, no cuento con todos los elementos para decir tal o cual cosa, ¿ya? En la conclusión, ustedes hacen un pequeño resumen y también digamos, una autocrítica o una apreciación personal, ¿ya? Una reflexión personal. Por último, estaba viendo los minutos. Por último está la parte de la bibliografía o las fuentes, ¿ya? Y respecto de las fuentes históricas, aquí tenemos que hablar un poquito. Bueno, tenemos las fuentes. ¿Qué son las fuentes en historia? Las fuentes son los documentos, testimonios, fotografías, monumentos. Pueden ser de variado tipo, ¿ya? Las fuentes son las que nos permiten sustentar un argumento histórico. Las tenemos siempre clasificadas en 2 grandes grupos, las llamadas primarias o principales y las secundarias. Las fuentes primarias, principales, son las fuentes históricas que se generan en el tiempo histórico en el cual ocurren los hechos que estamos estudiando. En este caso, una fuente histórica primaria puede ser la carta de Diego Portales, que yo les leí en la clase online que tuvimos, cuando le escribe a su amigo que la Constitución es una señora que hay que violar si es necesario para mantener los privilegios. Ya ese era el pensamiento de Portales. Las fuentes primarias o principales, por lo tanto, son las que ocurren en el momento. Se le llaman fuentes generadas o fuentes contemporáneas, porque se generan en cuando se desarrolla el evento, el suceso, el fenómeno histórico, ¿ya? Contempore, en el tiempo. Por otro lado, las fuentes secundarias son todos los textos que se generan años más tarde sobre ese evento, ¿ya? Una fuente secundaria puede ser considerada, por ejemplo, su texto de estudio que ustedes tienen. También tenemos en el ámbito de la fuente de información, ¿ya? Todo lo que va a sustentar nuestras ideas históricas pueden ser libros y o revistas, ¿ya? Los libros y las revistas tienen diferentes formas de ser citados en la bibliografía. Y si bien esto pareciera ser un poco chino mandarín, se lo voy a explicar una vez y todas las veces que sea necesario,
para que se haga la idea de que existe toda una normatividad de cómo citar las fuentes, ¿ya? En el caso de cuando uno cita un libro que estudió, se consigna el apellido del autor, seguido de una coma, el nombre o la inicial del nombre. Es importante que el apellido del autor vaya en mayúscula o en versalitas, ¿ya? Que es un tipo de fuente. Entonces está el apellido en mayúscula, coma, el nombre en normal o solamente la inicial, luego entre paréntesis el año de edición del documento o libro, ¿ya? A continuación, cuando se trata de un libro, se pone el título del libro en cursiva, ¿ya? Esas son opciones que les da Word, obviamente ustedes saben. Por último, cuando se cita un libro, posteriormente a esto va la editorial, qué casa editora sacó, publicó, editó este libro, y la ciudad en la cual se editó este libro. Todos esos datos son muy importantes, ¿ya? No basta con poner, lo escribió Gabriel Salazar. Bueno, ¿en qué libro? ¿De qué año? ¿Dónde sacó ese libro? ¿Qué editorial fue? Toda esa información es crucial, ¿ya? En el ámbito del lenguaje académico o formal. Repito, mayúsculas el apellido, o versalitas, la inicial del nombre o el nombre. Yo prefiero el nombre, ¿ya? No me basta con la inicial del nombre porque se generan confusiones. Luego, entre paréntesis, el año en el cual se fue publicado el libro, el título del libro en cursiva, luego la edición, la casa editora y la ciudad. Cuando uno cita un artículo de alguna revista, eso un poquito más difiere. A ver, va el apellido en mayúscula, coma, la inicial del nombre o el nombre, luego el año del artículo, y en vez de que el título del artículo vaya en cursiva, caso en el que fuera un libro, va todo esto normal, pero entre comillas. El título del artículo entre comillas. Y luego se pone, el artículo fue publicado en alguna revista, entonces ahí se pone en, dos puntos, el nombre de la revista en cursiva y la casa editora y la ciudad, ¿ya? Esa es la diferencia entre libro y revista, cuando uno cita un libro o una revista, ¿ya? Yo sé que estas cosas ahora en este momento tal vez sea un poco abstruso, complicado, confuso, algo de chino mandarín, pero va a ser muy útil que ustedes ya vayan aprendiendo a citar, ¿ya? Porque en el futuro, quién sabe, ¿cierto? Ustedes pueden necesitar esta manera de llevar a cabo el conocimiento. Y por último, bueno, están las páginas de internet, que como ustedes saben no basta con poner solamente el link www.ohttps y el nombre de la página, sino que abajo también es necesario poner alguna otra información más acerca de la página. Por ejemplo, si es, no sé, pues memoriaschilena.cl, que es una página que yo les invito a que conozcan. Memoria Chilena es una página de historia de la DIVAM, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. En Memoria Chilena ustedes pueden buscar información, por ejemplo, para este ensayo histórico. No basta con poner Memoria Chilena, tiene que poner Memoria Chilena, entre paréntesis, página, lo que le acabo de decir, página de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, ¿ya? Una pequeña referencia, ¿ya? Una idea para terminar, ¿ya? Para terminar, es que ustedes en el ensayo histórico, si bien tal vez ahora están un poco complicados con esto, yo voy a ser considerado condescendiente con vosotros respecto al... Ustedes tienen que imaginar que yo no sé nada, por lo tanto ustedes me tienen que explicar a mí su idea histórica con peras y manzanas, ¿ya? Yo sé que estamos
en una circunstancia en la cual esto no se ha podido poner en práctica antes, lo del ensayo histórico. Por lo tanto, como es la primera vez que los vamos a estar realizando, no va a haber mayor problema, ¿ya? Me interesa que logren elaborar un ensayo histórico, ¿ya? Como puedan en estos momentos. Un consejo es que ustedes, al comenzar, si no saben nada, ¿ya? Pongan música, Mozart, puede ser Beethoven, Haydn, y se relajen y realicen una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas, ¿ya? También puede ser que hagan una línea de tiempo para que se ordenen, ya qué pasó antes, qué pasó después, y hagan una lluvia de ideas con los posibles argumentos para su pregunta histórica. Como ustedes saben, este ensayo histórico corresponde al módulo 2, por lo tanto, el plazo para la entrega, que les voy a pedir que me lo envíen a mi correo, que ya se los he dado, es el plazo de entrega para el jueves 2 de julio. Ahí tiene que estar entregado, ¿ya? Así que eso, voy a quedar atento y por favor cuando me hagan alguna pregunta al correo, digan que se identifiquen. Profesor, y lo escriban en el correo, no en el título, ¿ya? Soy Juan Pérez de el primero medio y quiero hacerle la siguiente pregunta, ¿ya? Para que cultivemos este lenguaje, ¿ya? Espero que estén muy bien, ¿ya? Todo esto ya va a pasar, hay que estar en calma, en paz, ustedes tienen que mantenerse con tranquilidad, tengan la absoluta fe, confianza y esperanza y certeza de que todo esto va a ser para mejor y vamos a estar bien, ¿ya? Esa es la consigna, esperanza y fe, tranquilidad y paz, ¿ya? Se lo digo de verdad y de corazón porque sé que ahora van a entrar en el confinamiento, entonces eso, manténganse como sujetos históricos que generan esos elementos para contribución de su familia y de todos ustedes. Nos vemos, hasta la próxima.